Soy la mala por esperar que mi hijo pague el funeral de la esposa de su hermano, aunque ya no confía en ninguno de nosotros después de que lo estafó. No me interesa caerle bien a nadie. Solo quiero entender en qué momento las cosas se torcieron tanto que ahora me acusan de ser una mala madre, cuando lo único que hice fue intentar salvar a mis hijos. Mi esposo murió hace más de 20 años, en un accidente automovilístico que lo arrancó de nuestras vidas sin previo aviso. Fernando tenía 15. Marcos, 11. A mí me tocó recoger los pedazos, tapar los huecos con mantas viejas y levantarme cada día como si la vida no me hubiera dejado viuda a los 34. No fue fácil. Pero al menos el seguro de vida que él tenía me ayudó a terminar de pagar la casa, una de esas pequeñas con tejas rojas y pasillo angosto que suenan a eco cuando hay silencio. También cubrió parte de los estudios de los chicos. No nos sobró nada, pero comíamos, dormíamos bajo techo y mis hijos llegaron a la universidad. Y aunque los crié con el mismo amor, el mismo esfuerzo y el mismo pan en la mesa, salieron tan distintos como el día y la noche. Fernando, el mayor, siempre fue responsable, trabajador. De los que sacaban buenas notas sin que se las pidieran. De los que llegaban temprano a casa, que cuidaban a su hermano menor cuando yo tenía doble turno. Marcos, en cambio, fue siempre más frágil. Emocional. Impulsivo. A los 16 ya se escapaba por las noches. A los 18 lo echaron del primer empleo por robar dinero de la caja. A los 21 cayó por primera vez en rehabilitación. Drogas. Mentiras. Estafas. A mí. A sus tíos. Incluso a su hermano. Recuerdo la primera vez que lo vi temblar de abstinencia en el baño de casa, con la piel helada y los ojos vacíos. Lo abracé tan fuerte que pensé que se me iba a deshacer en los brazos. Quise creer que podía salvarlo. Como madre, una cree que puede salvarlo todo. Y Fernando, bueno, él se cansó de intentarlo. Le consiguió trabajos, lo llevó a reuniones, incluso cubrió una deuda con tal de que no lo golpearan. Pero Marcos siempre encontraba la forma de volver a hundirse. Cuando cumplió 29, apareció Rosy, dulce, tranquila, con esos ojos que no paraban de buscarle el alma a Marcos como si aún quedara algo. Y por un tiempo, lo logró. Lo mantuvo sobrio. Lo organizó. Se mudaron juntos. Fue la primera vez en años que sentí que podía dormir sin miedo. Pero había un problema, las deudas. A pesar de todo, Marcos aún debía cerca de $20,000. Drogas, apuestas, préstamos callejeros. Rosy intentaba ayudar, pero no podía con todo. Y entonces yo hice lo que creí correcto. Una tarde, me paré frente a la casa de Fernando. No nos veíamos hacía meses. Me abrió con esa cara de sorpresa educada que solo los que ya están cansados saben poner. Me invitó a pasar. Nos sentamos. Y le pedí lo que nunca había querido pedirle. Marcos está cambiando, le dije. Lleva 3 meses limpio. Está con una chica buena, trabaja. Pero las deudas no desaparecen solas. Si no lo ayudamos ahora, va a recaer. Fernando no dijo nada. Solo me miró. No tiene a nadie más, hijo. Tú eres su hermano. Y yo no puedo con todo. ¿Cuánto? 15,000. Lo otro lo cubrió ella. ¿Quieres que le preste $15,000 a alguien que me robó más de una vez? Te los devolverá. Te lo juro. Ya no es el mismo. No tengo tanto dinero suelto. Tengo una familia. 2 hijos. ¿Y si me vuelve a fallar? No te fallará. Lo prometo. Ahí discutimos. Porque sí, Fernando tenía razón en estar dolido, en desconfiar. Pero también era su hermano. ¿Quién sino él? ¿Quién sino nosotros? Al final, accedió. Pero no sin condiciones. Quiero verlo. Hablar con él. Cara a cara. Si veo que es sincero, le presto el dinero. Pero si noto una sola mentira, me paro y se acaba. Una semana después, fuimos los dos a su casa. Marcos se vistió con su mejor camisa, la única sin manchas, y ensayó lo que diría 1000 veces. Cuando Fernando lo vio, apenas alzó la ceja. Lo dejó hablar. Marcos se quebró. Le agradeció. Le prometió devolverle cada centavo en un año exacto. Que estaba limpio. Que Rosy lo ayudaba a mantenerse bien. Que estaba listo. Fernando suspiró. Asintió. Y le transfirió el dinero. En un año exacto, le dijo. Ni un día más. Y por un tiempo, las cosas mejoraron. Yo volví a dormir. Volví a sonreír. Pero ahora, mirando atrás, me doy cuenta de algo. Nunca supe en qué gastó ese dinero exactamente. Solo te pido que no me hagas arrepentirme de esto, ni a mí, ni a tu hermano. Marcos lo prometió. Con la voz rota, los ojos al borde del llanto, con esa expresión que uno pone cuando quiere convencer de que ha cambiado, aunque no esté del todo seguro de que sea verdad.
durante los siguientes meses, todo pareció marchar mejor. Mi hijo menor no solo se veía sobrio, sino distinto. Más estable. Se levantaba temprano. Iba a entrevistas. Me ayudaba con las compras. Rosy seguía a su lado, y su presencia parecía convertir el caos de Marcos en algo funcional. Como si ella fuera la única que supiera apagar el incendio sin quemarse. Fernando, sin embargo, se mantenía al margen. No llamó. No preguntó. Y cada vez que yo intentaba actualizarlo sobre los avances de Marcos, se limitaba a decir cosas como que bueno o ojalá dure. Yo lo sentía frío, distante. Pensé que era rencor. Nunca me imaginé que pudiera tener razones más profundas. Pasó casi un año desde el préstamo, y entonces Marcos me dio la noticia: nos vamos a casar. Solté la bolsa de pan que llevaba en la cocina. Lo miré sin decir nada por unos segundos. ¿De verdad? Sí. Será algo pequeño. Solo los más cercanos. Lloré. No lo puedo negar. Sentí que, después de tantas heridas, alguien se había tomado el tiempo de vendarlo. Y aunque la cicatriz no desaparecería, al menos ya no sangraba. ¿Y Fernando? ¿Le avisaron? Está ocupado, mamá. Tú sabes cómo es. No me atreví a insistir. La boda fue en un jardín alquilado por unas horas. Rosy vestía sencillo, pero se veía hermosa. Marcos temblaba mientras leía sus votos. No hubo grandes celebraciones, ni cientos de invitados. Solo unos pocos. Yo me senté en la primera fila, con una sonrisa tan firme que me dolía el rostro. Pero por dentro, algo me pesaba. Como una puerta entreabierta que no había querido mirar demasiado. Una semana después encontré un papel en la ropa sucia de Marcos. Un recibo. Una apuesta de 400 pesos en un casino online. La fecha, 3 días antes de la boda. Me quedé mirando ese papel durante horas. Podría haberlo enfrentado. Podría haber llamado a Fernando. Podría haberlo destruido todo. Pero no lo hice. Pensé, fue solo una vez. Quizás fue antes de la boda. Quizás Rosy no lo sabe. Y lo rompí. Lo tiré. Fingí que no lo había visto. No quería perder lo que por fin habíamos conseguido. Meses después, por mi cumpleaños, logré reunir a ambos. Fernando vino con su esposa y sus hijos. Marcos y Rosy llegaron tomados de la mano, con una bufanda tejida que ella me había hecho. La atmósfera era tensa. Había sonrisas, sí, pero también silencios densos. Las palabras eran medidas. Las miradas, vigilantes. Entonces, en medio del almuerzo, Marcos lanzó la bomba. Rosy y yo estamos pensando en abrir una tintorería. No es seguro aún, pero ya vimos un local. Solo nos falta algo de capital. Yo, sin pensarlo, sonreí. Eso es maravilloso. Me alegra tanto verte avanzar, hijo. Y cometí el error. Me giré hacia Fernando. Tú podrías ayudarlo, ¿no? Quizás podrían ser socios. Él se quedó en silencio. Luego dijo, no creo poder. Pero ya casi es fin de año. Vas a recibir tu bono. Podrías usar parte para invertir. Sería lindo que trabajaran juntos. Y ahí lo vi. Ese destello en sus ojos. Ese cansancio disfrazado de furia contenida. ¿Ya me pagaste lo que me debías?, le dijo a Marcos, mirándolo directo. Marcos tragó saliva. No, todavía no he podido ahorrar. Pero sí pudiste casarte. Hacer una fiesta. Y ahora estás pensando en negocios. No fue una fiesta grande, intervino Rosy, con calma. Y creo que deberías seguir ayudándolo. Lo está haciendo bien. Es tu hermano. La familia se apoya sin condiciones. Fernando rió, seco. ¿Incondicional? ¿Así de fácil? Les doy miles de dólares y luego ustedes eligen en qué gastarlo, mientras yo trabajo todos los días para sostener mi casa. Fernando, intervine, no seas así. Está reconstruyendo su vida. Solo necesita tiempo. Ya pasó 1 año y medio, mamá. Me dijo en 1 año. ¿Y tú sigues protegiéndolo? Su esposa, que había estado callada todo el tiempo, habló por fin. Lo mejor es calmarnos. Pero esta vez, no podemos ayudarlos. Lo siento. Y yo, perdí el control. Tú cállate. Con tus comentarios solo estás separando a estos hermanos. Fernando se levantó de la silla. No le hables así a mi esposa. Eres un egoísta. Le grité. Tienes con qué ayudar, y prefieres ver a tu hermano caer otra vez. ¿Hermano? ¿Y yo qué soy? ¿Un cajero automático con corazón? Porque eso es lo que parezco cada vez que apareces por mi puerta. Siempre por él. Nunca por mí. Las voces subieron. El ambiente se volvió insoportable.
No recuerdo quién fue el primero en salir. Solo sé que cuando me quedé sola en la cocina, miré la bufanda tejida por Rosy y pensé, algo está por romperse. Y no sé si podré arreglarlo esta vez. Si sigues eligiéndolo a él por encima de todos, esta vez vas a perderme a mí. No lo dijo gritando. No lo escupió con rabia. Lo dijo bajito, como quien te advierte que no va a insistir más. Y no sé por qué, pero esa vez sí lo sentí real. Pasaron semanas sin que Fernando me hablara. Ni un mensaje. Ni una llamada. Yo me decía que era normal, que necesitaba espacio. Pero en el fondo sabía que algo se había roto. Mientras tanto, Marcos seguía avanzando. Oh, eso parecía. Rosy se encargaba de los papeles del negocio. Habían hablado con un par de proveedores. Él incluso empezó a salir con camisas planchadas. Nunca pensé que vería eso. Me sentía orgullosa. Asustada, también. Porque cuando una ha vivido con fuego demasiado tiempo, teme a cualquier chispa. Fue un martes. El tipo de martes en el que te levantas sin saber que todo va a cambiar. Mi teléfono sonó a las 8:14 de la mañana. Era Marcos. Mamá, su voz era hueca. Rosy. Rosy está muerta. No lo entendí. ¿Qué decís? Un accidente. Un camión. Ella iba al trabajo. No la vieron. Murió al instante. No lloraba. No gritaba. No decía nada más. Solo eso. Como si decirlo de nuevo pudiera volverla. Colgó. No sé cómo me vestí. No recuerdo haber tomado las llaves. Solo sé que llegué al hospital y lo vi sentado en una silla de plástico, con los nudillos blancos de tanto apretar los puños. Lo abracé. Él no lloró. Solo se aferró a mí como si tuviera 5 años otra vez. Yo lloré por los dos. Esa noche dormimos sentados en el sofá. No hablamos. No había palabras. Los días siguientes fueron un borrón. Llamadas. Documentos. Miradas de lástima. Gente que no conocíamos que nos ofrecía soluciones frías y urgentes. Y lo peor, el cuerpo. El cuerpo de Rosy estaba en una morgue del estado. Nadie había pagado nada. Nadie reclamó. Y yo no tenía con qué hacerlo. Intentamos mover hilos. Pedimos ayuda a familiares. Todos dijeron que no. Algunos con excusas. Otros, simplemente, colgaron. Me enteré después que Marcos les debía dinero a varios de ellos también. Y entonces pasó lo inevitable. Una semana después, fui con Marcos a casa de Fernando. Tocamos la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, su cara lo decía todo. Ya sabía. Queremos hablar, le dije. Nos dejó pasar, sin decir nada. Nos sentamos en el mismo sofá donde, hace un año, Marcos había prometido devolverle el dinero. Ya me enteré, dijo. Lo lamento. Necesitamos tu ayuda, dije, sin rodeos. No tenemos dinero para el funeral. Queremos darle una sepultura digna. Fernando apretó los labios. Se quedó en silencio. Y luego dijo, sin levantar la voz, no. ¿Cómo que no? No los voy a ayudar. Fernando, intervine, tu hermano está destrozado. ¿De verdad vas a darle la espalda ahora? ¿Y cuándo me dio en la cara? ¿Cuándo tú me defendiste a mí? Esto no es una petición. Es una orden. No, mamá. Ya no podés ordenarme nada. No soy ese chico que criaste solo. Soy un adulto. Con mi familia. Y no voy a meterme más. ¿No podés tener un poco de corazón? Ella lo salvó. Lo cambió. No se merece esto. Fue entonces cuando Marcos habló. Por primera vez. No lo hagas por mí. Hacelo por ella. Vos la conocías. Solo queremos despedirla bien. Fernando se levantó. Se pasó la mano por la cara. ¿Querés que sea honesto? Ya no me importa. Ya no me importa nada de esto. Ni él, ni vos, ni tus promesas. Sos un insensible. ¿Y vos, mamá? ¿Cuándo vas a admitir que vos también tenés la culpa? Me quedé paralizada. ¿Vos sabías que él nunca dejó las apuestas? ¿Qué con parte de mi dinero jugó en línea? ¿Querés que te muestre los pantallazos que me mandó Rosy antes de morir? Porque sí, ella me hablaba. Ella me contaba todo. Me pidió ayuda. Me dijo que no sabía cómo sacarlo de esa espiral. ¿Y sabes qué hice? Nada. Porque no quise arruinarte la fantasía. ¿Qué? ¿De qué hablas? Rosy sabía que él te mentía. Lo sabía. Pero tenía miedo de perderlo, igual que vos. Solo que a diferencia de vos, ella sí quería cambiar las cosas. Y ahora está muerta. Y vos seguís ahí,
pidiéndome que ponga plata para enterrar otra mentira. No digas eso. Marcos se levantó de golpe. No le hables así a mamá. ¿Qué vas a hacer, estafador? ¿Golpearme también? Y ahí se desató. Se abalanzaron. Puños. Gritos. Golpes sordos contra el piso. Intenté separarlos. Grité. Lloré. La esposa de Fernando amenazó con llamar a la policía. Finalmente, Fernando empujó a Marcos fuera de su casa. Fuera. Y vos también, mamá. La próxima vez que toquen mi puerta, llamo a la policía. Fernando, por favor. No me digas hijo. No después de esto. Y nos fuimos. Caminamos sin hablar. Yo no tenía lágrimas. Marcos solo murmuraba el nombre de Rosy una y otra vez, como si al repetirlo pudiera traerla de vuelta. Esa noche desapareció. 3 días después, me llamaron. Desde la cárcel. Mamá, me arrestaron. No pude más. Me drogué. Robé, no sé ni a quiénes. Me van a condenar si no consigo un abogado. Ayúdame, por favor. Yo no dije nada. Solo respiré. Porque mientras él hablaba, yo sabía que lo había perdido. Y que lo peor era que no era la primera vez. Ya lo había perdido antes. Cuando robó la primera vez y me miró a los ojos negándolo. Cuando lo encontré temblando en el baño, con los labios azules y los ojos vacíos. Cuando me abrazó con las manos sucias y me dijo que esta vez sí iba a cambiar. Y yo siempre lo creí. Siempre quise creerlo. Pero esta vez era distinto. Esta vez Rosy ya no estaba para sostenerlo. Esta vez nadie lo esperaba en casa. Esta vez el nombre de mi hijo aparecía en la prensa local con la palabra reincidente en mayúsculas. Robos múltiples. Bajo influencia. Sin resistencia. Otra vez el mismo ciclo. Pero más oscuro. Más solo. Más irreversible. Lo fui a visitar a la cárcel. Me miró desde el otro lado del vidrio. Ojeras. Piel ceniza. Pérdida. No pude, mamá, me dijo. Después de lo de Rosy, me rompí. Me drogué. Salí. No recuerdo bien qué hice. Solo sé que ahora estoy acá. Y si no consigo un abogado, me van a hundir. Voy a ver qué puedo hacer, le dije. Te lo prometo. Pero no tenía a quién más acudir. Y entonces, lo intenté una vez más. Fui a ver a Fernando. Ya no me daba vergüenza. Solo tenía miedo. Miedo real. Del que no te deja dormir. Ya o que te hace suplicar aunque sepas que ya no te van a escuchar. Tocó la puerta. Tardó en abrir. Cuando lo hizo, me miró como si ya supiera lo que venía. ¿Otra vez? Es urgente. Por favor. No. Ya no. Te lo dije. Marcos está en la cárcel. Se va a quedar ahí años si no lo ayudamos. Necesita un abogado. Fernando no respondió. Me miró largo. Cerró la puerta sin dejarme pasar. Y habló desde el umbral. Vos sabés que ya no puedo ayudarte, ¿verdad? Sos la única persona que puede, Fernando. No tengo a nadie más. No tenés a nadie más porque vos sola te encargaste de quemar todos los puentes. No digas eso, ¿qué querés ahora? ¿Que ponga dinero otra vez? ¿Para que salga y vuelva a caer? ¿Para que sigas repitiendo que ahora sí va a cambiar? Es tu hermano. No, me cortó. Es tu adicción, mamá. Marcos es tu forma de sentirte necesaria. Vos necesitas salvarlo más de lo que él quiere salvarse. Me quedé sin aire. Esa frase me atravesó como un cuchillo lento. ¿Qué decís? Decís que lo haces por amor. Pero lo haces por miedo. Miedo a no tener a quien cuidar. A que te queden solo los errores. No. Yo lo hago porque es mi hijo. ¿Y yo qué soy, mamá? ¿No soy tu hijo también? Claro que sí. ¿Y cuándo me cuidaste a mí? ¿Cuándo me defendiste cuando él me robó? ¿Cuándo te importó lo que yo sentía al ver cómo siempre lo elegías a él? Yo no lo elegí, siempre lo elegiste. Fernando sacó un sobre de un cajón detrás de la puerta. Me lo mostró. ¿Te acordás de esto? Lo abrí. Era una carta. El sobre tenía fecha, un mes después de que muriera mi esposo. Era su letra. Querida Laura, si algún día me pasa algo, te pido una sola cosa. Cuida a Fernando. Es fuerte, sí. Pero eso no quiere decir que no sufra. Marcos va a necesitar ayuda, lo sé. Pero no te olvides de que el que nunca la pide, también la merece. Mis manos temblaron. ¿Cómo conseguiste esto? Estaba entre las cosas del cuarto de papá. Vos la guardaste. Nunca me la diste. Yo me olvidé. No sabía que estaba ahí.
No. No te olvidaste. La ignoraste. Como ignoraste todas las veces que yo te necesitaba y vos estabas ocupada apagando los incendios de Marcos. Yo ya lloraba. No quise, pero lo hiciste. Gritó. Se quedó en silencio un rato. Me miró. No con odio. Con tristeza. ¿Querés que te diga la verdad más cruel, mamá? Marcos ya está muerto. Solo falta que la cárcel le ponga fecha. Y vos enterraste a Fernando hace años. Solo que no te diste cuenta. No digas eso, por favor. Sos lo único que me queda. No, dijo mientras cerraba la puerta. Lo que te queda son las consecuencias. Y me dejó ahí. En la vereda, con la carta de mi esposo en las manos. Y un silencio tan grande que dolía más que cualquier grito. Me quedé ahí parada. Con la carta de mi esposo temblando entre mis dedos como si aún pudiera revivirlo, como si sus palabras pudieran sostenerme en un presente donde ya no existía refugio alguno. Fernando no me gritó. No me insultó. Solo me dejó fuera. Y esa fue, tal vez, la peor forma de castigo. Caminé de regreso como una sombra, con las piernas vacías. Marcos seguía en la cárcel. Yo sin abogado. Sin dinero. Sin respuestas. Solo con una carta. Una carta que no leí cuando debí. Una advertencia escrita con amor, que elegí ignorar. Y entonces empecé a preguntarme si de verdad estaba haciendo lo correcto. Si lo había hecho alguna vez. Pasaron los días. Logré hablar con un abogado de oficio, uno que me dijo lo que yo ya sabía. Marcos tenía antecedentes, reincidencia, y nadie dispuesto a responder por él. Sin un buen abogado y sin testigos que hablaran de una rehabilitación real, las probabilidades eran altísimas de que recibiera varios años. No meses. Años. Y él no iba a sobrevivir eso. Yo lloraba todas las noches. Pero no por él. Por mí. Por todo lo que no quise ver. Por haber confundido amor con rescate. Por haber dejado que Fernando se alejara tanto, que ya no supiera cómo volver. Una semana después, volví a su casa. Sí, otra vez. Porque una madre, incluso rota, aún cree que puede enmendar algo. Él abrió. Me miró sin sorpresa. Te dije que no volvieras. Por favor, escúchame. Solo unos minutos. Si después de eso querés cerrarme la puerta, lo entenderé. No dijo nada. Solo se apoyó en el marco. No me invitó a pasar. Marcos va a ir preso por muchos años. Yo no tengo cómo evitarlo. Y sé que probablemente pensás que se lo merece, y capaz tenés razón. Silencio. Pero si no lo ayudamos ahora, no va a salir nunca. No va a tener una segunda oportunidad. Y vos sos el único que podría hacer algo. ¿Y por qué tendría que hacerlo? Porque aún sos su hermano. No, dijo, firme. Yo ya no soy su hermano. La frase cayó como una piedra en mi pecho. Y vos tampoco sos mi madre. Me miró directo. Los ojos secos. Sin odio. Solo con esa pacelada de los que ya decidieron no seguir sufriendo. Sos la madre de Marcos. Siempre lo fuiste. Yo solo fui el hijo que no daba problemas. El que cuidaba mientras vos cuidabas a él. El que pagaba cuentas mientras vos limpiabas sus desastres. No digas eso, por favor. ¿Querés saber cuándo dejé de ser tu hijo? El día que me pediste que lo ayudara otra vez, después de que te robó por tercera vez. El día que me dijiste que si lo amaba, tenía que perdonarlo todo, pero nunca me dijiste que me amabas a mí. Claro que te amo. Sos mi hijo. Entonces, ¿por qué nunca me defendiste? ¿Por qué nunca me creíste a mí cuando decía que él mentía? ¿Por qué siempre encontraste una excusa para justificarlo? No pude responder. ¿Sabes por qué me duele tanto todo esto? Continuó. Porque yo quería que él saliera adelante. En serio. Yo también lo quise. No como vos, con miedo. Yo lo quise como hermano. Pero vos lo necesitabas como excusa. Para sentir que todavía eras necesaria. Para no enfrentar tu soledad. Eso no es cierto, no. ¿Y la carta de papá? ¿La leíste? ¿La sentiste? Porque él lo sabía. Él te lo dijo. Y vos aún así elegiste ignorarlo. Fernando se quedó en silencio. Bajó la mirada. Y cuando volvió a levantarla, algo en su voz se quebró. ¿Sabes lo que más me duele, mamá? Que Rosy también me pidió ayuda. Me escribió 2 semanas antes de morir. Me dijo que Marcos estaba volviendo a las apuestas. Que no sabía qué hacer. Que lo amaba, pero que no podía sola. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque sabía que no me ibas a creer. Porque ya te habías casado con la idea de que él era un sobreviviente. Que lo podía todo. Que vos lo ibas a salvar.
Ella no merecía eso, murmuré, apenas en voz baja. No. No lo merecía. Y ahora está muerta. ¿Y vos querés que yo pague su funeral? Que pague el abogado, que pague por todo lo que vos no quisiste ver. Solo quiero arreglar las cosas, ya no hay nada que arreglar. No conmigo. No con él. No con nadie. Y entonces lo dijo. Yo ya no soy su hermano. Y vos ya no sos mi madre. Cerró la puerta. No de golpe. No con rabia. Con resignación. Y ahí supe que, esta vez, sí lo había perdido. Y esta vez no por culpa de las drogas, ni del dinero, ni siquiera de la cárcel. Lo perdí porque él, por fin, decidió salvarse a sí mismo. Y su forma de hacerlo fue soltándonos. A Marcos. Y a mí. Regresé a casa y me senté frente al retrato de mi esposo, ese que aún cuelga torcido sobre la repisa. Lo miré durante mucho rato. Y por primera vez en años, no recé. No pedí nada. Solo me senté en el silencio. Ese silencio que Fernando me dejó, ese que pesa más que cualquier castigo. Esa noche no dormí. Y cuando amaneció, supe que ya no tenía nada más que hacer, salvo enfrentarme a los restos. La funeraria nos rechazó el cuerpo. Sin dinero, sin familiares que respondan, el Estado optó por la cremación. Rosy, la única persona que alguna vez logró que Marcos quisiera cambiar, fue convertida en cenizas anónimas. Ni velorio, ni flores, ni palabras. Solo un formulario. Solo una notificación en mi correo, restos incinerados por orden municipal, sin oposición familiar. Cuando se lo conté a Marcos por teléfono desde la cárcel, se quedó en silencio. Luego dijo, entonces está todo perdido. Y colgó. No volvió a llamarme. Intenté pedir préstamos. Nadie quiso firmar. Intenté hablar con viejos amigos de mi esposo. Todos respondieron igual, lo sentimos, Laura, pero ya no podemos seguir rescatándolos. Y tuve que aceptar que lo que había muerto no era solo Rosy. También había muerto esa parte de mí que creía que el amor todo lo cura. Esa parte que creía que si una madre se sacrifica lo suficiente, todo se arregla. Que basta con aguantar. Con insistir. Con amar más fuerte. Me equivocaba. Hoy la casa está vacía. Marcos sigue preso. Fernando no me volvió a llamar, y yo me paso los días leyendo la carta de mi esposo, la que debí leer hace años. No te olvides del que no pide ayuda. Nunca imaginé que esa frase sería su testamento más importante. No sé si fui una mala madre. Solo sé que fui una madre que eligió mal. Que amó con miedo. Que confundió compasión con preferencia. Y que dejó ir al hijo que no la necesitaba tanto, porque se volvió adicta a salvar al que siempre se hundía. Ahora tengo 2 tumbas simbólicas. La de Marcos, en vida. La de Fernando, en vínculo. Y una urna con el nombre de Rosy escrita con marcador negro, mal pegada al costado. Ni siquiera tengo derecho legal sobre sus restos. ¿Soy la mala por haber esperado que mi hijo mayor nos salvara otra vez? ¿O soy simplemente una madre rota que nunca aprendió a dejar ir? Ya no sé la respuesta. Y quizás ya no importa. Lo único que me queda es esta casa. 2 tumbas. Y ninguna paz. Comentario 1. No es que seas la mala, es que fuiste una madre horrible con tu hijo mayor. Lo usaste como salvavidas emocional mientras alimentabas al que te arrastraba al fondo. Respuesta de la narradora. No es justo que digas eso. Yo solo traté de mantener a mi familia unida. Nunca pensé que Fernando se sintiera así, pero Marcos estaba enfermo. ¿Qué clase de madre abandona a un hijo que necesita ayuda? Comentario 2. Fernando no te odia por amar a su hermano. Te odia porque lo traicionaste una y otra vez, priorizando al que te robó y destruyó tu familia. Comentario 3. Imagínate criar a un hijo responsable, y que tu recompensa sea que le pidas plata para enterrar a la esposa del delincuente al que nunca le exigiste nada. Respuesta de la narradora. No lo hice por Marcos. Lo hice por Rosy. Ella no tenía culpa de nada y se merecía una despedida digna. ¿De verdad está mal pedirle ayuda a su hermano para enterrarla? Comentario 4. Tu hijo te pidió amor, te pidió respeto, y vos le diste silencio mientras le pedías otra oportunidad para el drogadicto reincidente. Comentario 5. No fue culpa de Marcos. Fue tuya. Porque lo protegiste tanto que jamás tuvo que enfrentar las consecuencias. Y ahora querés que todos paguen por tus decisiones. Respuesta de la narradora. Capaz sí, me equivoqué. Pero en el momento no lo vi así. Yo pensaba que si lo soltaba, lo perdía. ¿Y cómo vive una madre con eso? Nunca quise lastimar a Fernando, solo traté de evitar perder a otro hijo. Comentario 6. Llamar, ayudar a la familia, a lo que hiciste con Fernando es una falta de respeto. Lo manipulaste, lo exprimiste emocionalmente y lo abandonaste cuando no te dio lo que querías. Respuesta de la narradora. Sé que lo cargué mucho. Pero era el único que podía entenderme.
Siempre fue fuerte, responsable, pensé que podía con todo. Nunca imaginé que también podía romperse. Comentario 7. La verdadera tragedia es que aún no te das cuenta que el hijo que más necesitaba amor era el que nunca te pidió nada. Comentario 8. Rosy murió intentando salvar al hombre que vos misma arruinaste. Y aún así, querés que el otro hijo pague los platos rotos. Comentario 9. Decís que sos una madre sola y dolida, pero actuaste más como cómplice que como madre. El amor no es permitir que uno destruya al otro. Comentario 10. La frase, soy la mala, te queda chica. Fuiste egoísta, negligente y encima te haces la víctima. Ojalá Fernando nunca vuelva. Respuesta de la narradora, no intento hacerme la víctima. Solo cuento mi verdad. Tal vez fallé. Tal vez fui injusta. Pero nunca lo hice con maldad. Hice lo mejor que pude con lo que tenía, aunque ahora me doy cuenta de que no fue suficiente.